Gracias, Esteban, al pueblo dominicano por escucharnos, regalarnos cada día su atención en este programa, El Gobierno de la Tarde. Yo quiero referirme al tema de los partidos políticos y la disciplina partidaria. Los políticos pertenecen regularmente, se afilian a un partido político. Los funcionarios públicos, los que desempeñan funciones selectivas esencialmente, ocupan esas posiciones gracias a su pertenencia o participación en la actividad política o a su membresía en un partido político. Los legisladores nuestros, la totalidad de nuestros legisladores fueron electos en una boleta de un partido político. Previamente tuvieron que participar en una convención interna, un proceso de selección interna, y fueron seleccionados gracias a que la militancia de ese partido político primero lo seleccionó, votó por él, y posteriormente ese partido lo postuló para ocupar sea su posición de senador, su posición de diputado. Los presidentes de la República, desde que la democracia funciona en los términos que funciona al día de hoy, son presentados a consecuencia de una convención interna por los partidos políticos, son nominados por un partido político. El partido político es una institución fundamental en la democracia representativa. En los sistemas pluralistas como es el nuestro, de una democracia plural, tiene varios partidos políticos que funcionan en el sistema y que son los que hacen posible que esa democracia representativa funcione y permiten la alternancia en el poder de una fuerza política y de otra. Esos partidos políticos formulan propuestas de gobierno, hacen una planificación que la presentan a los electores o futuros electores, y al momento de votar, lo que se estila, al menos en términos teóricos, que aquel partido que presente una propuesta que sea más afín con los intereses de una sociedad en un tiempo determinado, bueno, pues votan por ese plan de gobierno y por esos candidatos que forman parte de ese partido político que presenta esa propuesta de gobierno. Así también, cuando un gobierno no cumple con las expectativas, un partido político en el poder no cumple con las expectativas, con el plan de gobierno que se presenta, entonces el pueblo también tiene la posibilidad de decidir por otra alternativa y elegir a otro partido político para que le gobierne. Pero aquí hay algo muy delicado, y es que hay una historia de incumplimientos de las propuestas de gobierno, a tal punto que cuando se dice que un candidato no tiene propuesta, siempre sale a relucir el comentario contrario que dice, pero ¿para qué? Si aquí lo que vale es otra cosa. Si aquí lo que vale es la logística, refiriéndose a la logística, al clientelismo que regularmente empaña estos procesos y que hace que muchas veces no gane el más apto, sino aquel que tiene los recursos. Pero al menos en términos teóricos, vamos a decir, un pueblo elige un programa de gobierno cuando elige a un partido político. Elige las promesas, las propuestas, y eso siembra un sueño en la sociedad, genera unas expectativas en la sociedad que el pueblo aspira a que se cumplan. Por eso, aunque no se le dé la importancia que tiene, ese programa de gobierno, cuando se incumple, genera grandes frustraciones en el pueblo. Siempre se prometen obras durante la campaña. Se promete sembrar institucionalidad, cambiar las normas o las leyes que se entiendan injustas. Se plantean siempre en la mayoría de los casos el tener un poder judicial independiente. Bueno, eso es un sueño que de alguna u otra manera no cumplido plenamente, pero se avanzó a raíz de la reforma de 1994. Se sueña con tener un procurador general de la República independiente, se sueña con un ministerio público independiente. Al fin de cuentas, todas esas son promesas que se realizan, unas se incumplen, la mayoría de ellas se incumplen, y otras dejan al pueblo con el mal sabor en la boca de no haber sido satisfechas. Como por ejemplo, se reclamó y el pueblo reclamó, con mucho derecho, un porcentaje para la educación, el famoso 4%.
Fueron marchas y marchas, sombrillas amarillas, gorras amarillas, polochera amarillo, hasta que por fin se logra el sueño del pueblo. Ese programa lo impuso el pueblo, aún con la oposición del gobernante de turno en aquel momento. Se impuso el 4%. Se logró que se tuviera ese porcentaje del presupuesto nacional. Luego, la calidad de la inversión cuando se implementó ese 4% ha sido nula y se ha reflejado con una tasa cero en cuanto a la mejoría de la calidad de educación. Pero la población sigue teniendo esa expectativa y ese sueño que se logró con esas marchas sigue estando en el corazón del pueblo dominicano, que aspira a una mejor calidad de la educación. Entonces, si se tiene una promesa, si se tiene un deseo, si un pueblo tiene una esperanza de cambios en diferentes áreas, en diferentes ámbitos, en ese caso, en el ámbito de la educación, pero por igual, el pueblo tiene la aspiración de que se erradique de alguna manera o que se reduzca, ¿no? Erradicarse la corrupción sería una ambición quizá todavía muy amplia, pero es que se reduzcan los niveles de corrupción en el Estado dominicano. Eso es un sueño que se tiene. Y por eso, dentro de la promesa de campaña del actual presidente Luis Abinader, se prometió una Procuraduría General de la República independiente. Pero por igual se ha hablado de que se va a respetar la independencia de los poderes del Estado y que en la medida de lo posible se va a actuar de manera distinta como actuó el anterior partido gobernante, el PLD, que se caracterizó por destruir las reformas que se lograron, los avances que se lograron en otros momentos, desconstruyendo la independencia judicial, designando a sus acólitos o a personas cercanas a los intereses del presidente de turno en las altas cortes, en el Tribunal Constitucional, en la Suprema Corte de Justicia, llegando al desacierto, inclusive, de designar a militantes en activo en la más alta dirección del Poder Judicial. Germán Mejía, por ejemplo, comenzando con esa designación. Y esto no queremos decir que no tuviera los méritos profesionales. Ahora, era un militante activo y alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. La designación, el desacierto de la designación de Henry Molina al frente del destino de un poder independiente. Esos desaciertos desconstruyeron grandes reformas que ya estaban muy avanzadas en la justicia dominicana. La justicia dominicana fue una justicia paradigmática después de las reformas que nacieron a consecuencia de la reforma constitucional de 1994 y que se implementaron a partir de 1996. La justicia dominicana dio un salto cuantitativo y cualitativo que nos colocó en los primeros puestos de la calidad de la justicia a nivel internacional. Pero los últimos años de gobierno del PLD lamentablemente tiraron por tierra esas reformas al designar a acólitos políticos y a personas cercanas a los intereses del partido de gobierno en la más alta dirección de ese poder del Estado. Entonces, ahora que está el debate de la selección de los miembros de la Junta Central Electoral, se crearon expectativas muy altas y el PRM hizo una oferta que está tratando, y es mi opinión, de cumplir con relación al respeto a la independencia de los demás poderes del Estado en relación a estos órganos extrapoder que deben ser designados y que administran procesos tan delicados. La Junta Central Electoral, todos sabemos que funciona y que impulsa procesos de elección, pero tiene una alta función, incluso una función que de no cumplirse de la manera adecuada puede poner en riesgo hasta la paz pública. Y esto solamente lo sentimos cuando ocurren eventos como en las pasadas elecciones, en las que nuestros hijos se lanzaron a protestar porque querían ejercer su derecho a elegir las autoridades. Los hijos de todas las familias salieron de sus casas con o sin el consentimiento de sus padres, con sus polochés negros, a circular y a levantar banderas de reclamo para que se cumpla con un proceso electoral transparente. Solamente en esos momentos nos recordamos que existe la Junta Central Electoral
y que esa Junta tiene que cumplir con unos altos estándares de transparencia y de pulcritud en el manejo de los procesos electorales. Pero eso no puede de ninguna manera olvidarse al momento de hacer la selección de los actuales miembros, y es donde entiendo que el actual presidente de la República, Luis Abinader, y el Partido Revolucionario Moderno han querido llamar la atención, no de ninguna manera descartando a ninguna persona porque tenga una afiliación política, sino para ir a cumplir con una exigencia superior a aquella que la misma ley y la Constitución le exige, por la situación tan próxima que tenemos de una elección casi abortada. Esa elección, la democracia dominicana, la paz pública casi se ve lesionada. Estuvimos a un puntito de una revuelta popular con consecuencias que hubieran sido totalmente desastrosas para nuestro país, para la economía, para el funcionamiento ordinario del Estado. Eso estuvo muy cerca. Y por eso es que se está tratando de cumplir, contener, y ese es el mensaje que envía el partido de gobierno, que entiendo que es bastante acertado, que más allá de la exigencia de la ley, que solamente y de la Constitución, de alguna forma se exige la independencia de las personas que terminan siendo designadas como miembros de este alto órgano del Estado, sino que está yendo más allá. Le está exigiendo que sea apartidista. Y en esta circunstancia, quizá en otras circunstancias no se entendería, pero en esta circunstancia, y habiéndose prometido en la forma que se prometió, entiendo que es correcto y que debe cumplirse. Pero también genera un alto reto. Genera un alto reto al PRM como partido. Genera un alto reto al presidente de la República, Luis Abinader. Porque el PRM fue un desprendimiento del PRD, que se caracterizaba por ser un partido siempre criticado por el desorden, las confrontaciones de sus dirigentes. Tiene que dar ejemplo de disciplina partidaria. Por eso es un gran reto que tiene el PRM. Ya el PRM definió una línea política. Ya el PRM reunió su más alto órgano de dirección, que es la dirección ejecutiva, y ha decidido apoyar a una persona o a personas no solamente independientes, sino que sean apartidistas. De manera que, conforme a la disciplina partidaria, los senadores y diputados no tienen más que acatar esa línea partidaria para cumplir, no con Luis Abinader, no con el PRM, para cumplir con la alta expectativa que tiene la sociedad dominicana de darse el lujo de una Junta Central Electoral nueva que retome la credibilidad perdida, la credibilidad que tiraron por el suelo los actuales miembros de la Junta Central Electoral.